Entonces, vamos a retomar las propiedades de los logaritmos, que son 3. La primera dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de un producto es una multiplicación, eso va a ser igual a la suma de los logaritmos. Al logaritmo de A, de uno de los factores, más el logaritmo de B. Esta es la primera propiedad. Ahora vamos a ver un ejemplo, que con el ejemplo siempre las cosas salen más rápido y más fácil. Yo lo que les quiero decir es que las propiedades son muy importantes. ¿Por qué? Porque son caminos alternativos que a veces en realidad se transforman en situaciones imprescindibles que tienen que tomarlas sí o sí para poder resolver. A veces, la mayoría de las veces, por suerte, contamos con las propiedades para resolver y se nos facilita el cálculo. A veces no, pero la mayoría de las veces sí, y por eso es tan importante que ustedes las tengan en cuenta. Bueno, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo numérico de la primera situación de esta propiedad. Vamos a suponer que yo tengo el logaritmo en base 2 de una multiplicación que podría ser 4 por 2. Yo tengo dos formas de resolver esto: aplicando la propiedad que les acabo de explicar o sin aplicar la propiedad. Nosotros vamos a resolver esto aplicando la propiedad. Entonces, si en el argumento hay un producto, hay una multiplicación, yo puedo optar por hacer lo siguiente. Voy a poner el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 2. Resuelvo estos dos términos, estos dos logaritmos. El logaritmo en base 2 de 4 es a qué número voy a elevar el 2 para que me dé 4, al 2. Más, y el logaritmo en base 2 de 2, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Bueno, a la 1, al número 1, al exponente 1. Siempre que la base sea igual al argumento, el resultado va a ser 1. Entonces, acá solamente me resta hacer la cuenta de suma y esto me da 3. Si yo hubiera optado por no usar la propiedad, vamos a hacerlo sin usar la propiedad. Voy a volver a escribir el ejercicio. Logaritmo en base 2 de 4 por 2. Bueno, esto yo lo podría hacer resolviendo este producto. Me quedaría el logaritmo en base 2 de 8. ¿Y cuál es el logaritmo en base 2 de 8? ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 8? Al 3. Y me da exactamente lo mismo que me dio por el camino de la propiedad. Ustedes dirán, bueno, esta parte es más fácil. Quizás, pero tienen que saber las dos. Bueno, veamos ahora la segunda de las propiedades. La segunda de las propiedades me dice que si yo tengo un logaritmo, el logaritmo de una división, que lo podemos poner, por ejemplo, A dividido B, son números, estas letras me representan cualquier número, ¿sí? Tiene que haber en el argumento una división. Lo que voy, aplicando la propiedad, yo voy a resolverlo de esta manera. Voy a poner el logaritmo de uno de esos números menos el logaritmo del otro. O sea, que cuando había una multiplicación, yo lo sumaba. Eso se llama el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Y si hay una división, voy a restar. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Vamos a ver el ejemplo numérico. Yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 dividido 2. Voy a poner esa división en el argumento. Siguiendo los pasos que me enseña la propiedad, yo voy a poner el logaritmo en base 2 de 4 menos
el logaritmo en base 2 de 2. Resuelvo estos logaritmos y me queda que el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque ¿a qué número elevo yo la base para que me dé el argumento? Bueno, al cuadrado, al 2. Menos, y el logaritmo en base 2 de 2, ya dijimos que cuando coincide la base con el argumento es 1. Hago esta cuenta de resta y finalmente me termina quedando el 1. Ahora vamos a hacerlo sin aplicar la propiedad. Voy a volver a escribir el cálculo. Es el logaritmo en base 2 de 4 dividido 2. Esto es igual a el logaritmo en base 2 de... Y hago esta cuenta. 4 dividido 2 es 2. Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Que me queda lo mismo que me quedó si aplicaba la propiedad. Y finalmente vamos a ver la última de las propiedades que me dice si en el argumento hay un exponente, o sea, una potencia. Vamos a suponer, y lo voy a hacer en forma genérica ahora, el logaritmo de un número elevado a otro número. Esto es igual a este exponente baja en forma de producto. Va a bajar multiplicando al logaritmo que yo tengo, ¿sí? Este exponente va a bajar multiplicando al logaritmo. Ejemplo numérico. Vamos a suponer que tengo el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Como tengo en el argumento un exponente, esto es lo mismo que decir 3. Va a bajar este, voy a poner con color para que se vea bien, este baja acá como producto. 3 por el logaritmo en base 2 de 2. Esto es igual a 3 por, y el logaritmo en base 2 de 2, lo mismo me queda acá, el argumento es igual que la base, es 1, y 3 por 1 es 3. ¿Qué pasaría si no sé la propiedad o si no quiero usarla? Bueno, si no la quiero usar, me va a quedar exactamente lo mismo. Voy a resolver el argumento, esta potencia, me va a quedar entonces el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, que es 8. ¿Y a qué número? Ahora resuelvo el logaritmo. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 8? Bueno, al cubo. Exponente 3. 2 al cubo es 8. Y me queda lo mismo que aplicando la propiedad.